Muy bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa de inteligencia educativa. Razona, ama y educa, porque las y los mejores educadores se preparan diariamente. En esta ocasión, con la vertiente del programa educativo para docentes que hemos diseñado para ustedes. Vamos a presentarles el día de hoy una conferencia, una breve charla en apoyo a la educación a distancia que brindan los educadores actualmente durante la pandemia COVID-19. Esta es la primera parte de 2 videos. Por favor, concéntrense en que en esta ocasión vamos a ver algunos aspectos teórico-prácticos sobre qué es la educación a distancia y cómo se brinda. Comenzamos. Actualmente, dado que estamos en la cuarentena de la pandemia COVID-19, en muchísimas partes del mundo los niños y las niñas se encuentran en casa. No pueden asistir a la escuela porque hay una consigna: quédate en tu casa. Tenemos actualmente un problema: que la educación es un derecho universal de los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes. A pesar de que enfrentamos este reto, este desafío y este gran problema en la vida actual, sí tienen que acceder a la educación. Esto está plasmado en el artículo 3 constitucional y en la Ley General de Educación en el caso mexicano. Y todos los países también tienen, a su vez, este tipo de leyes que delimitan los derechos de los niños y de las niñas, los adolescentes y los jóvenes a estudiar, a educarse. En el caso mexicano, la educación debe de ser humanista, respetuosa de la persona, integral, inclusiva, laica, científica, democrática y de excelencia. Es decir, debe de alcanzar los mejores niveles. Sin embargo, ¿cómo podemos garantizar este derecho cuando están los niños y las niñas en su casa encerrados, los y las docentes no podemos salir a visitarlos, todos tenemos la consigna y la obligación de quedarnos adentro? ¿Por qué? Porque si no nos contagiamos y muchísima gente puede morir. Es una responsabilidad quedarse en casa. Desde esta perspectiva, tenemos que enfrentar el reto mediante el diseño y la construcción de una alternativa que posibilite el acceso a la educación de todos y todas las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Esto implica un proceso de educación a distancia. Voy a partir de 2 definiciones muy simples. ¿Qué es la educación? Como todos sabemos, es un proceso de transmisión cultural que implica la conservación de ciertos saberes, los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores que una generación mayor decide transmitir a otra generación, de una generación más experimentada a otra generación menos experimentada. Sin embargo, esta educación, a pesar de que se basa en un proceso de conservación de esa cultura, la siguiente generación siempre va a transformarlo por su participación activa. Por eso decimos que la educación es un proceso dinámico de conservación y de transformación de la propia sociedad y de la propia cultura. Cuando la educación se brinda de manera formal en la escuela, nosotros normalmente partimos de un plan de estudios, de un programa educativo, entramos a un salón de clase, tenemos materiales diversos y llevamos a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero cuando esta educación no es posible por alguna razón, no hay escuelas, están muy lejos, surge lo que conocemos como educación a distancia. ¿Qué es la educación a distancia? Pues es un proceso de educación formal en el que a partir de un conjunto de metas, procesos y resultados que forman parte de un currículum, de un plan de estudios, de un programa, se imparte una dinámica educativa de manera no presencial. Es decir, tanto el docente como el educador no necesitan asistir, sino que se lleva a cabo mediante una serie de instrumentos y herramientas que posibilitan que lo que dice el contenido de ese plan y programa de estudios o currículum se logre, se lleve a cabo y se realice. Esa es la educación a distancia. Sin embargo, a veces se confunde la educación a distancia con la educación online, virtual, el diseño instruccional que se usa como base de un programa educativo que utiliza una plataforma digital o las clases por internet. Eso no es educación a distancia. Tenemos que estar claros que la educación a distancia, si bien incluye actualmente esos procesos tecnológicos, no siempre ha sido así.
¿sí? No se reduce a eso. La educación a distancia no se reduce al uso de la tecnología, es más profunda y mucho más amplia que eso. Eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué elementos va a incluir la educación a distancia? Como proceso que busca que las metas y los contenidos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, se adquieran por la educanda en ausencia de un docente, siempre va a incluir al menos 4 elementos fundamentales. Un plan y programa de estudios que determina las metas que se quiere lograr, los procesos, diseñado en actividades de aprendizaje, con una serie de resultados que se piensan obtener. Esto siempre está escrito, como quien dice, en un libro en el pasado y actualmente en electrónico. La educación a distancia, para poder posibilitar que ese plan de estudio se construya, se adquiera por el educando, utiliza una herramienta. Esa herramienta está diseñada por el educador para que se vaya guiando la acción del educando a lo largo de todo el proceso, de manera que se vayan llevando a cabo una serie de actividades que permiten alcanzar las metas propuestas. Pero esto además se evidencia en una serie de productos que dan cuenta de que el estudiante llevó a cabo esas actividades y aprendió. Y además, siempre en la educación a distancia existe un mecanismo de entrega que posibilita la evaluación, es decir, la determinación de que el estudiante, el educando, ¿sí? Sí logró aprender aquello que estaba estipulado en ese plan y en ese programa de estudios. Entonces, ¿qué elementos va a tener la educación a distancia en la cuarentena? Pues los mismos, un plan y un programa de estudios, una serie de herramientas que guían la acción del estudiante, que se evidencian en una serie de productos que requieren un mecanismo de entrega. Sin embargo, yo les puedo decir que actualmente estamos diseñando, estamos lanzando una educación a distancia que lo único que tiene real y tangible es el plan y el programa de estudios con una serie de libros de texto y unos cuadernos que tienen los estudiantes. Es decir, no tenemos la guía que le dirija al estudiante lo que va a hacer de manera independiente. Tampoco tenemos la manera de que ellos produzcan una serie de evidencias y luego nos las entreguen para poder evaluarlas y retroalimentarlas. Estos 3 puntos, 2, 3 y 4, los debe de hacer el docente. Voy a empezar a clarificar un poco cada uno de estos elementos. El plan y programa de estudios actual, en el caso mexicano, está delimitado por los planes y programas diseñados en el 2011 y en el 2017 y cuenta con unas metas a lograr que están descritas en los fines o en las competencias. Esto se lleva a cabo por un proceso. Ese proceso está descrito en aprendizajes esperados, que son la serie de pasos que nos llevan a lograr esos fines o esas competencias y que se van a desarrollar en la medida que el estudiante realice ciertas actividades. Esas actividades conllevan a una serie de productos que demuestran que el estudiante ha alcanzado esos aprendizajes esperados en un contexto, ¿sí? Que implica que esos fines y esas competencias se van demostrando gradualmente. Este plan y programa de estudios parte de un supuesto, que existe una relación directa educando y educador, presencial, en la clase, en un salón de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Estamos partiendo de la idea de que la educación para los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes de este país se da de manera presencial, es decir, en una relación directa educando-educador. Sin embargo, en la cuarentena esto se rompe, este supuesto ya no existe. Hay una ausencia del educador. Los padres, las madres, los tutores o aquellos que se hagan cargo de los niños y de las niñas van a tener que fungir como docentes o han estado fungiendo como docentes en las 2 semanas previas a Semana Santa y a las vacaciones posteriores. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos llevar a cabo las 3 cosas que nos faltan? Las herramientas que guíen el proceso de aprendizaje, los productos que lo evidencien y un mecanismo de entrega. De este supuesto del plan y programa de estudios se van a derivar, ¿sí?, problemas muy serios. Porque ahorita los niños, las niñas y los docentes están encerrados cada quien por separado en su casa. Los niños están a cargo de sus padres, que se supone, en teoría, que están encerrados. Pero estos padres, madres y tutores que ahorita van a fungir con esta doble cachucha de ser padres al mismo tiempo que son sus docentes, cuentan con una problemática diversa. Desde, por ejemplo,
que tienen bajos estudios, no tienen el mismo nivel educativo a veces que los niños, no saben leer y escribir, o bien no tienen internet en todos los casos. Se calcula aproximadamente que entre el 60 y el 70% de las familias del país tienen acceso a este recurso digital. Otros tienen televisión, la mayoría de la gente del país, aproximadamente un 90%. Hay un 10%, sobre todo en las comunidades indígenas, que no la tienen. Y lo que más llega en las comunidades más alejadas es el radio, ¿sí? El radio sí llega a donde sea en el país. Sin embargo, además de esta problemática que parte de observar el nivel educativo de los padres por un lado, pero por el otro, y también muy importante, las posibilidades de acceso a recursos como el internet, la televisión y el radio, los padres también no saben explicar porque no son docentes en la mayoría de los casos. Y a veces, si lo son, se desesperan con sus hijos e hijas. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros siempre le exigimos muchísimo más a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces los padres suelen desesperarse, gritarse, enojarse. Ahora imagínense en un momento como el de ahora, en tensión. En la tensión que implica que has perdido tu trabajo, que no te están pagando, o que tienes que salir a trabajar aunque te digan que no, porque si no, no comes ese día, o que estás ya histérico porque tienes un mes encerrado. En esas condiciones, los padres y las madres no pueden ser los maestros que quieren ser. Entonces, o no pueden tener la paciencia que pudiéramos tener. Para resolver esta problemática, entonces, el docente debe de diseñar su proceso educativo, que siempre va a incluir una planeación y una evaluación, a partir de criterios que conlleven a una mejor toma de decisiones, ¿sí?, sobre los contenidos a enseñar y aprender y sobre las actividades que van a llevar a cabo los niños y las niñas en su ausencia, tal vez en presencia o no de algunos padres, madres o tutores que se encuentran ahí. Estos criterios yo los he definido precisamente desde la lógica en que los padres y las madres no siempre están, aunque se diga que no deben de salir, que no todos tienen buenos niveles educativos, que no todos tienen acceso a todos los recursos del internet, la televisión y el radio, y que los niños y las niñas tienen derecho a salvaguardar su integridad personal, a la no violencia, a que no se desesperen y no les griten mientras aprendas, porque a veces los padres y las madres no tienen paciencia y eso es una realidad. Entonces, yo tengo que tener criterios claros que me permitan elegir los contenidos de enseñanza-aprendizaje y sus actividades que realmente me lleven a que los estudiantes, ¿sí?, hagan las cosas, las hagan bien y sin sufrimiento. El primero es la viabilidad. Se debe de poder hacer la actividad que se le deje a los estudiantes a la edad, grado y nivel de los estudiantes. Yo tengo que diseñar algo que sea viable. Tengo que diseñar algo que además se lleve a cabo mediante la autonomía, que todos los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes lo puedan hacer por sí mismos y sin ayuda de sus padres. Porque si los necesitan, y no estamos en las condiciones de tener paciencia, estamos preocupados, estamos histéricos y además no sabemos el tema, no va a salir bien. De posibilidad, que realmente cuenten con los recursos que se están diseñando, que tengan internet si lo voy a usar, que tengan televisión si lo voy a usar y que tengan radio si lo voy a usar, o mi libro de texto, pero que lo tengan. Y flexibilidad, que yo voy a retomar del plan y programa de estudios algunos contenidos que tal vez no corresponden al grado, que lo pudieron haber estudiado previamente o que lo van a estudiar después porque la coyuntura posibilita la atención, ¿sí? La coyuntura del COVID se presta para aprender muchísimas cosas, y eso lo tenemos que aprovechar porque no la vamos a volver a tener jamás. Entonces, ¿cuál es la razón fundamental para poder basar la elección de contenidos y actividades en esos criterios? No violentar los derechos humanos de los niños y las niñas. No podemos darnos el lujo de exigirles a los padres que hagan lo que no pueden hacer. Ahora, ¿qué contenidos, ¿sí?, qué contenidos van a ser claves para garantizar el cumplimiento de estos criterios? Fíjense bien. El docente que va a comenzar este proceso de educación a distancia en los próximos meses tiene que estar claro de que va a elegir ciertos contenidos que se consideran clave, es decir, nos permiten, dice la Secretaría, que el estudiante conserve lo que sabe,
lo desarrolle y sobre todo esto sea base para aprender lo que sigue cuando ya esté frente al docente el año que entra. Estos contenidos clave se seleccionan a partir de que el niño los puede hacer solos con los materiales y recursos que tiene, con la mínima asesoría y apoyo de sus padres. Y yo los he seleccionado a partir también del diagnóstico que vivimos en el caso mexicano en el país. Tenemos bajos niveles de comprensión lectora, bajos niveles de resolución de problemas, bajos niveles de respeto a las leyes, a la ciudadanía, porque hay muchísima corrupción, y poco desarrollo emocional, porque cada vez hay más drogadicción y más problemas de suicidio. A partir de ese diagnóstico nacional, entonces yo pienso que lo que tienen que hacer los niños y las niñas es desarrollar, por ejemplo, la competencia lectora. Y la resumo de una manera muy simple. Está escrita en los fines, ya está escrita también en los planes 2011, perdón. Y es que los niños y las niñas aprendan a partir de la lectura, que cuando ellos lean, aprendan a partir de un cuento, aprendan a partir de una lectura de ciencias, de historia, de geografía o de una noticia. Y eso va a pasar porque decodifiquen el texto escrito, porque accedan al léxico, identifiquen la palabra que no entienden, porque puedan ser capaces de imaginarse lo que están leyendo, eso quiere decir que sí entendieron, y porque pueden hacer inferencias e interpretaciones nuevas a partir del contenido que leyeron. Eso es lo que tenemos que concentrarnos. Si logramos que durante 2 meses o un mes que van a estar encerrados los niños en la casa, lean diariamente, mejorarán su capacidad lectora. Y eso ya es una ganancia porque la tenemos baja. ¿Y eso qué quiere decir? Que los niños lean textos todos los días, cuentos, noticias, lo que caiga que esté en el hogar. Libros de texto, enciclopedias, que busquen las palabras que no entienden. Que además dibujen lo que leyeron por secciones. Que respondan a preguntas que le hagan sus padres y sus madres con cierta guía del profesor sobre las lecturas y el texto que van a realizar. Que analicen lo que aprendieron de la lectura. A ver, acabo de leer el cuento de Caperucita Roja. Entonces, ¿qué aprendí? ¿Qué me dice? ¿Qué enseñanza tiene Caperucita Roja? Ah, pues que tengo que obedecer a mis papás porque si no, luego me come. Que hagan esquemas, resúmenes de esas lecturas. Obviamente que esto se va a graduar dependiendo de la edad, porque ahí estamos viendo la viabilidad. Ahora, en matemáticas, ¿qué vamos a estudiar en el caso de las matemáticas? La competencia por excelencia de las matemáticas que está descrita a lo largo de los planes y programas 2011 y 2017 es formula y resuelve problemas con los recursos necesarios, con sumas, restas, multiplicaciones, con el conocimiento que tiene, con sus habilidades para razonar y para pensar. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, pues yo retomo un aprendizaje en preescolar, cuenta los números hasta el 20, en primaria realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y división, en secundaria resuelve problemas con ecuaciones, en bachillerato resuelve problemas con ecuaciones diferenciales. ¿Y eso qué quiere decir? Que puedo utilizar los libros de texto, los puedo mandar a hacer en los libros de texto los problemas que ya están descritos, que ya vieron en clase, pero que van a tener niveles cada vez más complejos de trabajo, aunque sea el mismo contenido. Voy a enviar problemas que se han estudiado en clase, pero además voy a diseñar algunos y voy a hacerles llegar algunos problemas que puedan hacer por sí mismos. Esto implica enviar problemas con contenidos conocidos cada vez más difíciles, varios. Y además le voy a pedir a los padres y a las madres, ¿sí?, que les pongan a hacer problemas que ellos puedan de la cotidianidad, que utilicen cálculo mental, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. Voy a poner que los padres los hagan ejercitar con lo que ellos saben. Ahora bien, ¿qué puedo hacer en ciencias naturales y en ciencias sociales por agrupar de manera más profunda o de manera más general a la geografía, la historia, ¿sí?, y todas las humanidades? Pues yo tengo, si yo hago una síntesis de las competencias de los planes y programas, que en el caso de ciencias naturales y sociales la competencia es explica la realidad que enfrenta a partir del conocimiento científico, ético y humanista. Es decir, ellos ven un problema, van a buscar la información es conocimiento y ese conocimiento los va a ayudar a explicar lo que sucede. Yo puedo tener como aprendizajes esperados, por ejemplo, en preescolar y primaria, infiere que hay objetos y seres vivos muy pequeños que no se pueden ver con los ojos y tan grandes que no se puede ni siquiera uno imaginarlos. O sea, existen los planetas, pero existe un virus que se llama coronavirus, por ejemplo. En la primaria reconoce que los microscopios sirven para observar los seres vivos. Y ahí vamos a tener un reto, porque ¿cómo se observa un virus?
Y en preescolar yo puedo, en secundaria, podemos identificar la célula como una unidad, ¿sí? Como la unidad mínima de la vida. Yo puedo trabajar esos aprendizajes esperados a partir simple y llanamente de la coyuntura del COVID-19. Y puedo hacerlo a partir de que ellos busquen la información de qué es el coronavirus, cómo se contagia, quién lo tiene, para que hagan un plan concreto para que su familia no se enferme, para que hagan productos varios como videos, memes y escritos a donde ellos reflexionen acerca del COVID. En formación cívica y ética y en la educación socioemocional, ¿sí? Si yo retomo, por ejemplo, una competencia, la competencia más relevante, que es actúa con responsabilidad social en apego a los derechos humanos y respeto a la ley, porque esos derechos humanos incluyen a la persona, incluyen la responsabilidad individual. Yo puedo trabajar de preescolar, identifica características personales, de primaria reconoce las situaciones que pueden afectar su integridad, de secundaria formula compromisos para el cuidado de la salud. ¿Y qué actividades les voy a pedir? Pues que los padres y las madres diseñen un reglamento, que establezcan actividades permitidas, prohibidas y negociables, que los estudiantes lo cumplan, lo reflexionen, ¿sí? Que analicen la responsabilidad que implica no salir, no contaminarse, ser responsable con todas las actividades de higiene en casa, etcétera. ¿Sí? Les recomiendo muchísimo para el diseño de este reglamento un video que hice para los padres, que está también en este canal de YouTube. ¿Sí? Más concretamente, también puedo trabajar en educación socioemocional, por ejemplo, regula sus emociones mediante diversas estrategias en cualquier contexto. ¿Por qué? Porque esta problemática en concreto del coronavirus se presta para muchísima violencia, muchísimos berrinches y muchísimas situaciones de estrés en casa. Entonces tenemos que diseñar una estrategia para que hablen de lo que sienten. Por ejemplo, en preescolar vamos a trabajar, utiliza estrategias para regular emociones como el enojo, el miedo, la tristeza. En primaria, utiliza de manera autónoma las técnicas de atención y regulación de impulsos provocados por emociones aflictivas. En secundaria, modela y promueve estrategias de regulación entre sus compañeros y amigos. Aquí no van a ser compañeros y amigos, pero van a ser los pares, los primos, los hermanos, los papás. ¿Y qué actividades pueden hacer? Hacer dibujos sobre cómo se sienten en la cuarentena, escribir a sus amigos sobre sus sentimientos, mandarles textos, mandarles mensajes, hacer cartas, memes sobre sus sentimientos frente a la cuarentena. El chiste es sacarlos, explorarlos. Hablar con los padres y madres sobre los sentimientos en esta cuarentena. Hagamos sesiones en las que expresemos que estamos tristes, aburridos, cansados. Aprendamos a reírnos de ello. Una vez que tengamos claras aquellos contenidos que los padres, las madres y los tutores pueden trabajar en casa, con una serie de actividades que los padres, las madres pueden trabajar en casa y que los niños pueden, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pueden trabajar por sí mismos, entonces, ¿sí? Vamos a enfrentar otra problemática de la educación a distancia. La herramienta que no está diseñada para que sea una guía que lleve a la autonomía a nuestros estudiantes. ¿Sí? Y esa herramienta se va a difundir o por internet, con un diseño instruccional propiamente dicho, o por la televisión y el radio, aprovechando los canales que la Secretaría de Educación Pública ha impulsado a través del Canal 11. ¿Sí? En el caso del internet, nosotros podemos decir lo que los estudiantes van a hacer, poner una serie de recursos, vean este video, lean este libro, hagan este trabajo y mándenmelo. Pero en el caso de la televisión y el radio, esto no se puede. Porque es masivo. La tele manda una información, los niños la ven, les pone a hacer algo y ¿quién se los revisa? ¿Dónde está el producto que demuestra el aprendizaje? Y lo mismo sucede con el radio. Ahí estamos dando como un salto en el vacío, como un clavado, ¿sí? Que no sabe a dónde va a llegar. Ahí lo que tenemos que hacer es pensar con creatividad cómo me tiene que entregar la evidencia de aprendizaje el estudiante, ya sea ahorita que la vaya guardando en un portafolio y que haga un portafolio para enfrentar el COVID, no enfrentar el COVID, sino enfrentar el proceso de educación a distancia que se llevó a cabo durante la cuarentena del COVID. O bien que me los vaya mandando poco a poco por WhatsApp en fotografías, o que las fotografías las pongan y me las manden por correo electrónico. Si no se puede, pues que lo vayan guardando. Ellos van avanzando, porque este avance es recursivo de la acción. Es decir, no vamos a avanzar en nuevos temas, en nuevos conocimientos, sino en llevar a cabo actividades que siempre hacemos, ¿sí?
con aquellas coyunturas que nos permiten profundizar en el desarrollo de la competencia lectora, de la resolución de problemas, de la regulación de las emociones y del respeto a las leyes y acatar lo que ahorita sucede a nivel nacional. Ahora bien, si yo tengo claro que el docente debe de elegir los contenidos y las actividades que pueden hacer los padres en su contexto y en sus posibilidades, ¿cómo se planifica la educación a distancia? ¿Qué tengo que hacer como docente? Voy a hacer una planificación con 3 pasos. Definir el aprendizaje esperado, definir la guía de pasos que debe de seguir el estudiante de la manera más autónoma posible y delimitar el producto que hace evidente el aprendizaje con el mecanismo mediante el cual me lo va a entregar, ya sea ahora o en el futuro. Esto quiere decir que el aprendizaje esperado se va a seleccionar sobre la base de los criterios que ya hemos definido, aquello que es viable, autónomo, accesible, flexible y posible. Por ejemplo, yo puedo determinar qué es posible, viable, accesible y todo esto. El aprendizaje de analiza las características de una dieta basada en el plato del bien comer y la compara con sus hábitos alimenticios. Porque eso lo puede hacer junto con sus padres. Además, van a aprender también ellos a comer, si es que no lo saben. Pero voy a partir de un escenario 1. El escenario es que el docente no tiene acceso a una plataforma, tampoco los estudiantes, pero sí hay teléfono celular en la comunidad y sí hay WhatsApp. Entonces, ¿cuál va a ser la guía de pasos para que el estudiante trabaje de la manera más autónoma posible? Con la guía de sus padres, que lo verifiquen, que lo chequen, que lo entiendan, pero que tiene que estar claro para los padres y claro para el estudiante. La situación didáctica es lo que como y lo que debo aprender. A ver, ¿qué como todos los días? ¿Cómo sé si eso es nutritivo? ¿Sí? Vas a utilizar tu cuaderno de ciencias para responder estas preguntas, para responder estos pasos, y vas a tomarle una foto a ese trabajo. Primero, para empezar, escribe lo que desayunas, comes y cenas a detalle. ¿Qué comida? ¿Qué tipo de comida es? ¿Cuánto y a qué horas? Luego vas a ver un video de YouTube sobre el plato del bien comer, donde el docente le manda la liga a los papás que lo pueden ver en el celular. Hay muchísimos en internet, muchísimos videos sobre el plato del bien comer. Elijan el más adecuado. A partir de eso, vas a hacer un plato del bien comer, lo vas a dibujar en tu cuaderno con los 5 grupos de alimentos. Luego vas a ver, de acuerdo con la dieta que consumes en el desayuno, la comida y la cena, cómo es tu plato del bien comer diario. ¿Qué tanto comes de cada grupo de alimentos? Vas a escribir que también como. Reflexiona, ¿qué alimentos me faltan más? ¿Qué necesito cambiar de mi dieta? ¿Qué alimentos me faltan para lograr comer sano? Para poder crecer. Y luego, con la comida que hay en la casa vas a diseñar un nuevo menú nutritivo para el desayuno, la comida y la cena. Esto que hizo el estudiante, que está escrito por pasos, escribe lo que desayunas, ve el video, haz un plato del bien comer, ahora haz otro plato del bien comer de lo que come, escribe qué también come, compara tu plato con el plato que se debe, escribe qué vas a cambiar y su menú, me lo vas a mandar. Ese es el producto. Ese producto me lo vas a entregar en un escrito, realizado en una hoja de tu cuaderno, con respuestas a las preguntas 1, 4 y 5, con el dibujo del plato del bien comer, que debe de ser, que observaste en el video, con el dibujo del plato del bien comer tuyo, de acuerdo a tu dieta de desayuno, comida y cena, ¿sí? Y deberá estar escrito en letra que yo entienda, que se vea en la fotografía, sin tachaduras, enmendaduras y borrones. Debe de estar limpio, con buena ortografía y redacción, es decir, que cumpla las reglas de ortografía y redacción. Y me vas a enviar ese trabajo por WhatsApp a este teléfono. Ese es un proceso fácil y sencillo, lo pueden hacer para una clase, para 2 clases, o para una clase diaria puede ser. Hoy fue ciencias, pasado mañana es lectura, pasado mañana es cívica. No abrumen a los niños y a los padres con muchísimo trabajo, porque lo único que van a hacer es ponerlos de mal humor y la violencia va a aumentar. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo otro escenario? El escenario donde el docente no tiene acceso a la plataforma y tampoco tiene acceso a WhatsApp. El escenario a donde no hay, pero digamos que los docentes tienen acceso al correo electrónico. O el escenario a donde no hay comunicación en redes. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo, planifico mi aprendizaje esperado, doy una guía, defino mi producto, pero yo veo cómo lo puedo enviar. A ver, a mí se me ocurre, porque yo trabajé muchísimos años en zonas rurales. Le hablo al radio y le digo, oiga, por favor, diga que a la escuela a los alumnos de 4º grado de primaria,
esta es la guía del trabajo para el día de hoy, por favor, léala. Los radios en todo el país están en todo el país y pueden darle instrucciones a los niños sobre lo que tienen que hacer, sobre todo cuando no hay internet, no hay televisión y no hay nada más que radio. Pero el docente que tiene que tener la creatividad para buscar la solución al problema de la comunicación, porque debemos de hacerle llegar a los estudiantes la guía de pasos y la rúbrica del producto que van a entregar. Si no me lo pueden entregar porque no los puedo ver, porque están a larga distancia, o porque voy a utilizar las actividades del Canal 11 o las actividades de radio que haga la Secretaría, ¿sí? Como base, voy a decirle a mi estudiante que vaya haciendo un portafolio en su cuaderno y que eso me lo va a entregar cuando regrese. Y eso yo lo voy a evaluar después. Pero tiene que haber un mecanismo de entrega que lo garantice. Lo anterior no quita que se vayan incluyendo en estas situaciones didácticas diarias que se van dedicando un día a ciencias, otra lectura y escritura, otra matemáticas, otra educación cívica, otro día educación emocional. No quita que se agrega en varias actividades permanentes. Por ejemplo, se le pide a los padres leer varios tipos de texto, buscando las palabras que no se entienden, o preguntarlas, dibujar o escribir lo que leyeron en esquemas, en mapas conceptuales, resolver problemas de manera constante, jugar al cálculo mental con los padres, madres y tutores, expresarse mediante el arte y la música, bailar y hacer ejercicios si se puede con actividades puestas en YouTube, si no, pues bailar con la música que hay, con la que tienen los papás, con la que se oye en el radio, bailar, es hacer ejercicio. Esas actividades son permanentes, les pueden decir a los padres, lo tienen que hacer diario, yo les voy a lanzar el problema, se los voy a enviar, se los voy a hacer llegar, o está en su libro de texto, o contesten esta parte de matemáticas del libro de texto. El asunto es que tiene que haber una serie de actividades permanentes. Entonces vamos a jugar con poner una situación didáctica por día, que tiene una guía y que tiene un entregable que yo voy a poder evaluar, y una serie de actividades permanentes que los padres y las madres pueden hacer con ellos diariamente. Para que una planificación a distancia funcione, siempre debe de cumplir con estos opuestos. Los aprendizajes esperados elegidos se pueden llevar a cabo por el estudiante casi sin apoyo o ayuda de nadie, o bien esta es mínima. O son cosas que ya estudiamos en clases, o son cosas que los papás saben, o son cosas que podemos trabajar de manera fácil. La guía de pasos que el docente va a hacer dice lo que debe de hacerse por pasos sin ayuda externa. Los libros de texto pueden ayudar muchísimo en esto. Úsenlos. Y se diseña la entrega del producto en la que se demuestra lo aprendido con su rúbrica. Ya sea para entregarlo por WhatsApp, por correo electrónico, porque lo suban a la plataforma, si en el caso de que se tenga, o porque lo guardamos en un portafolio para ser revisado después, cuando no haya acceso a nada de esto. Y el producto siempre se va a entregar para su oportuna evaluación y retroalimentación posterior por el docente. Porque esto es lo más importante. Si no, los niños piensan, yo para qué veo la tele si de todas maneras ni me van a pedir nada. O como me decía el otro día un niño, yo ya me sé lo que vi, ni para qué le pongo atención. No, hay que pedir entregables para que los niños se comprometan con su trabajo y su tarea, y los padres también. Pero tiene que ser diseñado de tal manera que sea posible hacerlo con viabilidad, autonomía, posibilidad y flexibilidad. Ahora, ¿cómo se va a evaluar el producto? Todo el producto que van a evidenciar de cada situación didáctica por día, un día de ciencias, otro matemáticas, etcétera. Ustedes van a enviar la rúbrica holística, es decir, con qué criterios los van a calificar, y la rúbrica analítica, es decir, con qué niveles de desempeño los van a evaluar. Esto tiene que estar descrito en el producto que te van a entregar. La rúbrica holística tiene que estar definida en el producto que te van a entregar. Y la rúbrica analítica es la que tú diseñas de manera posterior para evaluar ya el producto con niveles de desempeño. Es bien importante tener en claro que los planes y programas actuales siempre trabajan de manera en que los estudiantes hacen productos libres por ellos mismos sobre la base de una situación con el contenido a aprender. Ahora bien, para que podamos llevar a cabo una educación a distancia en el contexto actual, con las condiciones y las posibilidades que tenemos que observar que hay algo que resulta fundamental. El elemento fundamental para poder llevar a cabo esto es la comunicación. Es decir, necesitamos establecer un mecanismo de comunicación que pueda señalar el aprendizaje, la guía de estudio para el estudiante y el producto a entregar. De tal manera que no haya confusión, que se eviten los pleitos familiares o la desesperación de los padres, que a todo el mundo le quede clarísimo lo que tiene que hacer.
el docente debe de buscar cómo se puede hacer. La creatividad es fundamental. Teléfono, redes sociales, internet, radio, lo que caiga. Pedirle ayuda al presidente municipal, vocear digamos, estas bocinas que se usan en los pueblos. De alguna manera, lo más importante es que logremos esa comunicación. Y ya sea que nos vayan guardando en un portafolio los productos, ¿sí?, de la cuarentena, o que nos los manden vía electrónica, lo más importante sí es garantizar que hay evidencias de los aprendizajes que se van logrando a lo largo de todo el proceso. Ahora bien, aquellos que tienen internet pueden llevar a cabo lo que se llama el diseño instruccional. El diseño instruccional de enseñanza-aprendizaje es que a partir de un plan de estudios ya diseñado, se elabora una serie de herramientas tecnológicas que permiten llevarlo a cabo, ¿sí? Lo importante aquí a tener en claro es que el diseño instruccional parte de que ya se cuenta con un plan y programa de estudios previamente diseñado y que lo que se hace con el diseño instruccional es una herramienta de diseño que utiliza la tecnología para promover este proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Hay muchas plataformas actualmente en el mercado. En el caso de la Secretaría de Educación Pública se va a utilizar el Google Suite, el Google Classroom, pero hay otras como Coursera, Electra, algunas son de pagas, otras son gratuitas. Aquí lo más importante es tener en claro que hay en la web, en el internet, muchísimas formas de poder hacer llegar a nuestros estudiantes las diferentes, digamos, los diferentes recursos que vamos a utilizar, que surgen de nuestra planificación que está basada en el plan y programa de estudios, de los cuales hemos seleccionado ciertos contenidos y ciertos aprendizajes y actividades. Es importante tener en claro que digamos, todas las plataformas actuales parten de la misma lógica. Hay metas que se llevan a cabo con una serie de actividades en un proceso que permite obtener resultados concretos en productos y exámenes que se hacen vía virtual. Yo aquí sí les voy a decir una cosa, que predomina el paradigma tradicional. Casi todas las plataformas utilizan la lógica del paradigma de enseñanza-aprendizaje. Conoce el tema, comprende el tema cuando te lo explico, luego aplícalo en ejemplos, en cosas concretas y al final te pongo un examen. El paradigma tradicional está totalmente impreso en esas plataformas. Si uno quiere salirse de ahí, tiene que tener otro diseño, partir de una situación didáctica, de un conflicto cognitivo, y luego utilizar los recursos como las lecturas, los videos, la búsqueda de información, definiciones, términos, mapas conceptuales, para después regresar al problema, al caso, al diseño del proyecto, a la investigación, y entonces presentar un producto final. Pero esto lo tiene que tener claro el docente. No porque uses la tecnología ya cambiaste el paradigma de la educación tradicional. Esta sigue siendo la misma. ¿De qué depende de que el maestro diseñe algo diferente haciendo uso de la tecnología? Es el maestro el que modifica el paradigma tradicional de la clase. El maestro explica, el niño hace ejercicios, luego se lo pregunta en un examen. ¿Sí? No, podemos hacer cosas maravillosas a partir de ver casos en videos, de buscar el conocimiento en internet, de hacer mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, de luego resolver ese caso, luego resolver ese problema, o luego hacer una investigación, o luego hacer un proyecto. ¿Esto de qué debe depender? Del docente. Entonces, ¿qué debo tener en claro para hacer un diseño instruccional? Es decir, la base que me permite utilizar la tecnología como recurso para mi proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Por regla general, las plataformas incluyen, ¿sí?, el aula virtual, a donde te permite ingresar tal cual a un salón de clase, donde tú los ves, ellos te ven y das una presentación en PPT. Una agenda que determina cuándo son las sesiones, a qué horas, con qué recursos que vas a usar. Ahí puedes meter videos, puedes meter materiales, lecturas, etc. El fichero personal de cada quien, qué estudiante es, cómo se llama, su correo, su dirección, sus datos, etc. Cómo te comunicas con él. Un espacio propio de cada estudiante para subir sus trabajos y que ahí estén, y tú cuando te metes a su espacio y ahí está su trabajo, ahí se lo corriges y ahí se lo regresas, ¿sí? En el caso de la Google Education Suite, que es la que va a usar la Secretaría de Educación Pública actualmente, van a tener un canal de YouTube, o si ustedes suben sus videos, como yo lo estoy subiendo ahorita. Tienen además herramientas tipo Office, son muy parecidas, como un procesador de textos,
hacer como un documento en Word, el Excel, las presentaciones en PPT, las notas, un espacio parecido a WhatsApp para que te comuniques con tus estudiantes, o contactos de 1 a 1, conferencias de 1 a 1, etcétera. Todo esto está incluido en la plataforma y lo único que tienen que hacer uno es aprender a usarlo. ¿Sí? El diseño instruccional consiste en cómo haces tu planificación, aprendizaje esperado, y es en la guía de herramientas a donde tú vas poniendo, métete este video, mándame este correo, pon este documento, haz esta cosa en Excel, súbeme métete a ver esta fotografía, ve este recurso, esta lectura. O sea, ese diseño está en la guía que tú vas a hacer para que el estudiante aprenda. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener claro. Sí, el diseño instruccional es que tú puedas diseñar un proceso haciendo uso de la tecnología con diversas y múltiples herramientas tecnológicas. Pero eso emerge de un plan de estudios. Y ese plan de estudios es muchísimo más profundo que solo el diseño instruccional. Ahora bien, ¿cuáles son los retos que tenemos en la educación a distancia? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, que involucrar a los padres, madres y tutores porque muchos están desesperados o porque perdieron el trabajo, porque no tienen dinero, porque tienen que estar encerrados y no pueden salir. Entonces, esta es una cosa que hay que tenerla clarísima. Vamos a involucrar a los padres en la medida de lo posible y van a involucrarse en actividades que pueden hacer, no en actividades que no pueden hacer o que los van a sacar de quicio. Porque el ambiente familiar ya está tenso de por sí y es tenso en esta situación. Se debe de involucrar a los padres y madres a partir de que tengan claro lo que sus hijos van a aprender, qué es lo que deben de hacer sus hijos, ellos vigilarlo, pero con la mayor autonomía por parte del estudiante para hacerlo por sí mismo, de manera en que no se violenten los derechos humanos y se les garantice su seguridad. Y debemos de impulsar que la participación de los padres y las madres esté limitada a las condiciones de posibilidad real, los recursos que tienen, su nivel educativo, el tiempo que pueden dar. Aquí les doy como consejo y como herramienta útil que utilicen el programa de inteligencia educativa que diseñé para padres con motivo de la cuarentena. Son 6 videos que pueden ver los padres y les pueden ayudar en caso de que tengan acceso al internet. En conclusión, y para terminar con esta breve charla o esta conferencia, la educación a distancia es un proceso que emerge de la necesidad de resolver los problemas que se enfrentan en la cuarentena para acceder a la educación. Genera acceso, posibilita el acceso. ¿Sí? En una condición donde los maestros están en su casa y los niños también y no se pueden ni ver. El uso de la tecnología digital surge después del concepto de la educación a distancia. Facilita el proceso, promueve un aprendizaje con muchísimo más recursos y a lo mejor lo posibilita, lo garantiza más. ¿Sí? Y puede ser dado de manera sincrónica o asincrónica. Sincrónico es al tiempo, es decir, yo cito a todos mis estudiantes en mi aula virtual y nos vemos a una hora determinada, o asincrónico, yo lo grabo en un video de YouTube que van a poder ver mis estudiantes con una guía que les dice qué hacer, ¿sí? Pero en ningún caso, ¿sí? El diseño instruccional, el uso de la tecnología con diferentes dispositivos, recursos y modalidades, es la educación a distancia. La educación a distancia es mucho más profunda y parte siempre de tener claro el plan y programa de estudios que fue diseñado en un momento histórico dado para responder a las coyunturas de la historia, de la cultura de ese momento. El docente debe tener claro que a partir de los planes y programas se deben diseñar una serie de herramientas que sirven de guía para que el estudiante logre aprender lo que más pueda de manera autónoma, demostrándolo en productos que hagan evidente su aprendizaje y que el docente pueda recopilar, ¿sí? Para dar cuenta de ello, para evaluarlo y sobre todo para retroalimentarlo. Y esta educación puede darse de manera digital o no. Puede darse solo con una guía por escrito, con libros de texto y punto. Puede darse utilizando recursos, como le digo al señor, al programa de radio, que por favor le lea que a los niños de cuarto grado de la escuela Morelos, de la escuela primaria Morelos y Pavón de la comunidad de Yelopistla, que hagan esto. O sea, aquí el maestro tiene que ser súper creativo, no se limiten, porque tenemos que acceder al derecho a la educación de los niños y de las niñas mexicanas en esta crisis, ¿sí? Que va a durar los próximos meses. Muchísimas gracias, para mí fue un placer, seguimos adelante, ánimo, que esto es una posibilidad para poder trabajar a larga distancia. Finalmente, quiero decirles que voy a hacer un segundo video metiéndome un poco más al diseño instruccional, haciendo uso de diversas plataformas y recursos tecnológicos. Agradezco muchísimo su atención.